Aquí comenzamos un nuevo programa de Migrar sin Fronteras. Este es el número 161 de hoy, viernes 17 de noviembre de 2023. Y estamos con una persona muy querida por mí, por nosotros, por el equipo, que es Esther Capella. Por ahora, digamos que es consellera de Territori. ¿Qué tal, Esther? ¿Cómo estás? Muy buenos días, gracias de nuevo para Migrar sin Fronteras por permitir que me explique, y gracias a Ana Surra y a Abril que me permiten poder participar en vuestro programa. Encantada de estar aquí y explicar todo lo que haga falta para que se entienda lo que pasa en Cataluña y también lo que pasa en España, porque nos afecta a los catalanes y a las catalanas. Muy bien, bueno, yo dije consellera de Territori, pero Esther es abogada de profesión, fue diputada al Congreso de los Diputados, fue senadora en Madrid, fue regidora del Ayuntamiento de Barcelona, fue delegada del Gobierno de la Generalitat en Madrid y fue también consellera de Justicia, que fue ahí donde nosotros le pedimos que nos hablara sobre aquella ley que fue muy importante para los trabajadores, que fue la ley de control del control de los precios de la vivienda, sobre todo de los alquileres, que mientras fue efectiva aquí en Cataluña, la gente pudo seguir viviendo donde estaba, pero que OPA se encontró con el Tribunal Constitucional, que se la tumbó mal, con el verso de que todos los españoles tenían que ser iguales y los catalanes no podían tener algo mejor que los otros. En lugar de hacer que la ley se hiciera en todos lados para favorecer el control de los alquileres y que la gente no tuviera ese problema, nos tumbaron la nuestra. Pero bueno, eso es agua pasada, todavía seguimos batallando por eso, pero hoy como consellera de Territori y la mujer, como le decimos todos los compañeros, Esther es todoterreno. Esther habla de todo, trabaja en todos lados, donde está, trabaja y saca cosas de abajo de las piedras para favorecer la vida de la gente y sobre todo de los trabajadores de Cataluña y también de España, porque la hemos visto proponer medidas allí en Madrid muy importantes. Entonces, eso para como pequeña presentación. Y ahora te queremos pedir un tema que suponemos nosotros que nadie lo habla bien porque nadie entiende nada. ¿Qué es la amnistía y qué es lo que está pasando alrededor de este tema? ¿Qué significa la amnistía? Gracias, Ana, por la presentación. Ella es una buena amiga porque además compartimos la época de diputada. La más difícil. Sí, una muy complicada y en momentos muy difíciles. Y luego ella senadora y yo ya como consejera de Justicia. ¿Qué es la ley de amnistía? Bien, la amnistía no es nada más que un reset, es poner el contador a cero, si se me permite la expresión, nada doctrinal ni nada jurídica, pero para que todo el mundo nos entienda, en una situación de conflicto político en el que no ha habido un debate político para la solución política de un choque de legitimidades, de un choque de soberanías, de un territorio, en este caso Cataluña, que pretendemos, que deseamos decidir nuestro futuro a través de una votación, a través de un referéndum, el procedimiento que se vivió en Cataluña, en el que los partidos políticos, la ciudadanía, la sociedad civil organizada, organizó un referéndum, el del 1 de octubre, que ha comportado toda una serie de cuestiones jurídicas, imputación de delitos, presos políticos y presas políticas, y el presidente de la Generalitat en aquel momento, Puigdemont, y la secretaria, lo focalizo en dos personas que son claves, y la secretaria general de Esquerra Republicana en el exilio, pues es poner el contador a cero. Aquello que no había de marchar de la política, del debate político, de la negociación política, del diálogo político, y se judicializó, se llevó a los tribunales, utilizando el derecho penal como instrumento para reprimir y para castigar a quien no piensa como los que estaban en el gobierno en aquel momento, o el Estado activó mecanismos de carácter jurídico tergiversando, retorciendo la norma, pues es poner el contador a cero, es mirar desde fuera
y utilizando un mecanismo jurídico que es la amnistía. La amnistía, como digo, es poner el contador a cero, es determinar de todos aquellos hechos que han tenido unas consecuencias de carácter penal y de responsabilidad civil, vinculados al procés de Cataluña, vinculados desde el 9 de noviembre hasta después del 1 de octubre, y quiere decir que se analizan y lo que se hace es decir que aquello no tenía que haber pasado desde el punto de vista judicial, que es tan sencillo como rehabilitar a las personas, hacer desaparecer los antecedentes penales, volverlos a la vida civil en el sentido de muchos eran profesores universitarios y por tanto eran funcionarios públicos, por tanto había una afectación también en su carrera profesional y en su profesión, por tanto es poner el contador a cero, es decir, que aquello debía pasar de otra manera y por tanto quiere decir que se les exime de las responsabilidades penales y civiles. Esto tiene que ver con el Tribunal de Cuentas, tiene que ver con los procesos judiciales que están vivos aún, tiene que ver con la represión post también protestas contra la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a penas elevadísimas por un delito de sedición a los principales responsables políticos de aquel momento, desde el vicepresidente del Gobierno, en este caso Oriol Junqueras, pasando por la presidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell, y los distintos consellers de la Generalitat de Catalunya. Pero no se queda ahí, es decir, miembros de la ciudadanos y ciudadanas que salieron a protestar y que, por tanto, se vieron involucrados en procedimientos penales. Esto quiere decir que también será parte de este proceso de amnistía, como lo serán también los procedimientos que continúan abiertos por la Audiencia Nacional, en los que se imputan de forma, y lo digo con conocimiento de causa, tergiversando la norma jurídica en la que existen imputaciones de delitos de terrorismo. Por tanto, la amnistía lo que viene a encauzar es aquello que debería haber sido objeto de un debate político, de una negociación política, vuelve al terreno de la política. Y que la amnistía es posible porque Europa tiene diferentes estados que efectivamente lo contemplan, porque ha habido en nuestro contexto inmediato, como es Portugal, que también dictó una ley de amnistía en relación a los jóvenes que protestaron por la visita, me parece, si no recuerdo mal, por el Papa Juan Pablo II, hicieron protestas que conllevaron sentencias también penales condenatorias y hubo una ley de amnistía para amnistiarlos. Poner el contador a cero, empecemos de nuevo y, por tanto, volvamos a la política, que es de donde no debería haber salido nunca el proceso y el conflicto político, el conflicto de soberanías y de legitimidades que existe entre Cataluña y España. Muy bien, vos sabés que yo fui beneficiaria de un proceso de amnistía, porque yo cuando estaba la dictadura cívico-militar en Uruguay, tuve que salir al exilio, habían compañeros que estuvieron presos, bueno, la misma situación, cuando se reprimió la voluntad popular, digamos, de tener una democracia. Pero la lucha de clases y todo lo demás hizo que el pueblo uruguayo lograra forzar una situación política para decir, bueno, esto hay que acabarlo de alguna manera. Hubo una elección que la dictadura hizo para ver si era legitimada y fue rechazada por el 80% de la población en dictadura mismo. Entonces ahí se empezó un proceso de negociación política y ahí surge la amnistía, que fue el contador a cero, como dices tú. Salieron todos los presos de la cárcel y los que estábamos en el exilio pudimos volver y nuestra foja quedó en cero, es decir, no teníamos ninguna acusación, ni antecedentes penales, ni nada. Y eso fue a cambio de que la otra parte, digamos, porque siempre hay, la negociación lleva pro y contra, aceptara que también se amnistiaran los militares que habían estado en ese proceso de dictadura, y que no se presentara ningún partido político a la primera elección que iba a haber. Entonces la derecha, que fue la única que se presentó civil a las elecciones, se comprometió, y el primer día que asume el gobierno
decreta la amnistía para todos nosotros y yo pude volver a mi país. O sea que yo lo entiendo más o menos porque fui parte interesada, pero hay mucha gente que no sabe y piensa que esto le va a pasar a todo el mundo. No, esto es para las personas que fueron mal judicializadas. Y entonces la gente, ahora te escucho decir, entonces bueno, me van a amnistiar a mí cuando tengo una pena cuando tenga un parte ¿cómo es? De tráfico, me van a... No, eso no es. La amnistía es una cuestión política que se hace de un acuerdo y que las dos partes tienen que dar y ceder a la vez, ¿no? O sea, que no corresponde esa posición de decir, no somos todos iguales porque no nos atañe la investidura, ¿no? No es un perdón. Quiero insistir en esta cuestión. El perdón es un indulto. Exacto. Los límites de la amnistía son que los hechos cometidos no comporten vulneraciones y violaciones de los derechos humanos. Que esto podría, es decir, que la ley de amnistía del 77 española, en un contexto actual, sería inviable, porque claro, muchos de los amnistiados salieron los presos políticos de las cárceles, los sindicalistas en el 77, pero benefició también a los militares de la dictadura, benefició a los cargos políticos de la dictadura y algunos tenían las manos manchadas de sangre, no algunos, unos cuantos, muchos. Por tanto, en el contexto actual, los límites siempre son que no existan cuestiones de torturas, de violaciones de derechos humanos y que, por tanto, desde mi punto de vista, algunas de las acciones llevadas a cabo por policías que actuaron para reprimir las protestas derivadas que se produjeron en el momento de la sentencia del 14 de octubre, de los presos políticos, que consistieron algunas, ¿no?, alguna utilización de material muy lesivo para las personas, como que te terminan vaciando un ojo, y denuncias de torturas que hay en sede policial. Por tanto, estas, a priori, y teniendo en cuenta el contexto internacional, quedarían fuera de la ley de amnistía. Y la ley de amnistía resuelve como decía, ¿no?, un conflicto político, un choque de soberanías, un choque de legitimidades y, por tanto, comporta una enmienda a la totalidad de aquellos que actuaron apartándose del debate político y de la negociación política. Y en este sentido, por eso, cuando tú dices, tú, Ana, dices, hay algunos que preguntan si les va a afectar en la comisión de delitos en fin, comunes, ¿no?, en el sentido que no son delitos políticos. Pues es evidente que no, porque lo que se está resolviendo es un conflicto de carácter político que nunca debería haber sido judicializado y que, por tanto, tiene que ver con un conflicto, con una conflictividad política, con una alteración de las reglas del juego políticas. Y yo podría añadir, se alteró tanto la cuestión política que incluso se anticiparon decisiones con pérdidas de condición de diputado, diputada, de senadores, sin tener sentencias condenatorias y sin los procesos previos que comporta el poder imputar o el poder someter a juicio a una persona que goza de la garantía de la inmunidad parlamentaria, moviéndose también las mayorías parlamentarias y la decisión política de la ciudadanía, ¿no?, la soberanía popular que emite un voto y, por tanto, está votando para que esto sea de esta manera. Bien, viene a resolver un conflicto, como digo, un conflicto político y, por tanto, no transgrede los principios de igualdad ante la ley. Y es, en consecuencia, porque no es un perdón. Insisto en esta cuestión. No es un perdón, sino que es un reset, es un poner el contador a cero. Volvamos a la política, a la negociación política y no la utilización torticera del derecho y de las instituciones jurídicas para abordar una cuestión política y para sacar del escenario político a quienes difieren de una parte o de un sentir
que no, en este caso, no se corresponde con Cataluña. En concreto, los casos, entonces, según lo que tú dices, los casos de corrupción no entran en esta amnistía, porque hay muchos están diciendo, hicieron esto y ahora quieren salvarse por la amnistía. No es así. No es así. Por tanto, todos aquellos asuntos que no tengan nada que ver con la organización del 1 de octubre ni el 9 de noviembre, que fue aquella primera consulta que terminó pues condenando a cargos públicos, pero que también está subyúdice pendiente de resolución judicial en el Tribunal de Cuentas, que en definitiva es un organismo que no es jurisdiccional, pero que termina actuando como si fuese jurisdiccional, porque te embarga y te sanciona y te inhabilita civilmente, porque claro, te dejas sin recursos personales, pero no afecta a aquellos asuntos que nada tengan que ver con la organización del referéndum ni con las protestas que se produjeron como consecuencia de las sentencias injustas, ni aquellas que se vinculan a la protesta ciudadana y que por tanto tienen que ver con la desobediencia civil por la situación de represión que se ha generado como consecuencia de esta voluntad de la ciudadanía de Cataluña de decidir su futuro a través de las urnas. Por tanto, quedan excluidos aquellos que tengan que ver con haber ayudado a un compañero, a un amigo, en fin, que no tengan nada que ver con el proceso de emancipación nacional ni con el proceso de empoderamiento ciudadano que representó el procés, que representa aún el procés, en este caso, esta voluntad de que la solución política al choque de legitimidades y de soberanía se resuelva a través de una cosa tan sencilla como que el ciudadano o ciudadana pueda ejercer libremente un voto en relación al futuro de Cataluña. Muy bien. Y otra cosa que queríamos preguntar, entonces, el momento que sale esto, ¿no? Porque muchos dicen, el momento es porque, claro, necesitaba 7 votos o 14 votos, porque necesitaba los 176. Pero, digamos, los votos de Cataluña para ser elegido presidente, no, es porque las elecciones del 23 de julio marcaron una determinada expresión de la gente que significó tantos escaños para cada partido. Y entonces, para gobernar y teniendo en cuenta los 8 partidos que van a formar este acuerdo, estaba el problema de la amnistía, que era fundamental para en una democracia poder seguir negociando políticamente, y los demás partidos, incluso de otras regiones, aceptaron porque veían que esa era la posibilidad, como decías tú, de que el contador volviera a cero y que pudiéramos seguir para adelante. No es una oportunidad para seguir siendo presidente, sino es una oportunidad política que la dio la propia gente en las elecciones del 23 de julio, ¿no? Y además porque esto es fruto, tú lo sabes, tú estabas en el Senado, esto es fruto de un trabajo que se ha ido produciendo, es decir, las detenciones, la puesta en prisión de los miembros del gobierno de la Generalitat, los exilios, la represión, marcó también el devenir político del Estado español, porque hubo una moción de censura que permitió que Pedro, efectivamente, yo también, que Pedro Sánchez pudiese ser presidente del gobierno del Estado español. Por tanto, a partir de ese momento se empieza a trabajar en un escenario de diálogo para alcanzar una situación y un estadio de negociación. Empezamos a hablarnos y a plantear que un conflicto político, que nosotros es lo que defendíamos y hemos defendido siempre, se resuelve políticamente. Un conflicto político necesita que los actores del conflicto político estén sentados todos en una mesa. Y por tanto, aquí empieza un trabajo que también hace virar al Partido Socialista Obrero Español hacia determinadas posiciones. Por ejemplo, reconocimiento que lo que pasa en Cataluña no es una fractura entre catalanes, sino que es un conflicto político que es histórico, pero que tiene que ver con esta voluntad y este principio democrático de la ciudadanía de Cataluña que quiere decidir su futuro. Por tanto, un conflicto entre el Estado español y Cataluña,
que tiene que buscarse una solución por la vía del diálogo, la negociación y la resolución del conflicto. Hubo una primera fase, que fue la de el diálogo permanente, las primeras mesas de negociación para la obtención de los mecanismos necesarios para la paliación también del sufrimiento del país, ¿no? Tener encarcelados a tus dirigentes políticos y tenerlos en el exilio, que abocó a una situación de indulto, que es otra cosa distinta, que es el primer reconocimiento. Yo lo digo muchas veces, es un perdón condicionado, perdón limitado, porque no les rehabilitaba desde el punto de vista civil, es decir, no podían volver a su profesión, porque fue un indulto que permitió que saliesen de las cárceles. Pero es el primer paso de reconocimiento del error por parte del Estado, del gobierno del Estado, que reconoce que a través del indulto que el derecho no ha actuado correctamente, es decir, han pasado cosas no queridas por el propio derecho. Yo en esto insisto muchísimo, porque sin unos pasos previos no llegas a unas cosas determinadas. Por tanto, estamos ya en una fase en la que nos hemos reconocido, es decir, existe un conflicto político, reconoces de igual a igual a la otra parte y, por tanto, empezamos esa fase de la negociación. Y para negociar en igualdad de condiciones, la ley de amnistía no es esto se ha acabado y ahora ya, a partir de ahora, vosotros volvéis al redil. No, 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 no. La ley de amnistía lo que permite es poner el contador a cero, te permite que en la negociación estés en mejores condiciones, es decir, el Estado siempre y el gobierno del Estado, porque es el Estado, está en una situación distinta a la tuya, porque tú no eres un Estado, pero te permite negociar sin condiciones, sin tener presente que tienes represión o que te pueden meter en la cárcel. Y por tanto esto no es cualquier cosa, es importantísimo. Esto es importantísimo porque es un gran paso hacia adelante. Yo apuntaría que hay más grandes pasos hacia adelante, ¿no? La posibilidad de que la mesa de negociación no muere, sino que se mantiene en el tiempo y que, por tanto, que es allí donde deben ser puestas en común y, por tanto, buscar los caminos para que un día Cataluña pueda votar y que se establezcan cuáles son estas condiciones y que esto pueda ser verificado por organismos internacionales que son los que nos han acompañado durante todo este tiempo y este proceso. Por tanto, pues sí, porque la ciudadanía expresa a través de las urnas aquello que desea y a lo que aspira. Primero, frenar la derecha y la extrema derecha. Dos, la resolución, y todo al mismo tiempo, la resolución del conflicto político. Y esto es lo que en Cataluña demanda de forma generalizada la ciudadanía. Y luego también las instituciones europeas, porque no es menor cuando el Consejo de Europa, los parlamentarios en el Consejo de Europa tienen, las asambleas de los parlamentos de los estados tienen una comisión que, por tanto, opina, y que son todos los parlamentarios designados por los estados, solicitaron, resolvieron, a través de quien fue el relator Šilewicz, ¿no? que las conclusiones fueron indultar, amnistía y pasar a la amnistía para la resolución del conflicto político. Esta es la gran... Es decir, estamos aquí... Que no lo dicen, eso no se dice. Porque previamente han pasado cosas y las instituciones y Naciones Unidas, a través de las distintas resoluciones, ¿no? Cuestionando que activistas políticos terminasen en prisión, que miembros de gobiernos democráticos terminasen en prisión y en el exilio, y por tanto, por eso hemos llegado a la amnistía. Es decir, porque hay un camino recorrido y porque efectivamente para negociar y en igualdad de condiciones necesitas poner el contador a cero y eso nos permite resolver el conflicto político desde la política. Muy bien, o sea que todo lo que se dice de que se va a romper España no es cierto, de que todos tenemos que no somos iguales porque eso le toca a unos y a otros no, tampoco es cierto,
Y que, claro, nosotros lo que vemos aquí es una falta nosotros venimos de otros países donde la negociación y los acuerdos políticos existen porque nunca hay partidos que ganan con mayoría absoluta, muy pocas veces. Pero pensamos que en España faltaba eso, no siempre ganaba un partido o el otro por mayoría absoluta, entonces no había negociación. La primera fue en este gobierno que acaba de pasar y bueno, fue un aprendizaje que se hizo medio a ponchazo, como decimos nosotros, y ahora empieza la verdadera negociación, ponerse de acuerdo 8 partidos para tener un gobierno me parece bien porque es bueno, porque representa lo que la gente votó. Esto pasa en todos los países, incluso la mayoría de los europeos. Contamos en el caso de Bélgica, por ejemplo, que a veces pasan un año sin formar gobierno porque son del lado francófono y del lado flamenco, tienen que ponerse de acuerdo primero, donde hay líneas rojas en cada uno, y luego hacerlo a nivel nacional los dos. Entonces, claro, lleva un tiempo, pero el gobierno que sale es más sólido porque representa a todo lo que la gente expresó y votó en cada lugar. Pero aquí como que no había mucha práctica de eso, de los acuerdos. Entonces se toma como que, bueno, sí, vamos a acordar, pero hacer lo que yo digo. Ese es el primer error. Y no se entiende que hay que ceder. Y entonces quizás no se entienda tampoco y critiquen mucho al gobierno, si está cediendo frente a los independentistas. No, está negociando con gente que fue votada por otra gente y que representa gente. Eso es lo que creo que se tendría que sacar como experiencia de esto, y te agradecemos muchísimo que nos hayas explicado bien lo que significa la amnistía, porque nuestra gente, claro, escucha los medios de comunicación, no los nuestros, y entonces es difícil que se pueda hacer una idea, entonces tampoco se pueden vehiculizar lo que sale así nomás con argumentos que no son justos, ¿no? Así que te agradecemos mucho. No sé si quieres agregar algo más. A lo que decías tú, ¿no? Que en España no hay tradición, el Estado español tiene un problema real, ¿no? De reconocimiento de qué significa la democracia parlamentaria. Gobierna quien tiene capacidad de sumar si no tienes un apoyo que te permite gobernar en solitario porque tienes mayoría absoluta y que por tanto no necesitas a nadie más, es evidente que la suma te hace posible que puedas gobernar. Y esto no estaban acostumbrados, como tú muy bien dices, porque veníamos de mayorías absolutas, se iban turnando un bipartidismo puro y duro, pero en cambio el devenir de los tiempos también yo creo que la ciudadanía mucho más empoderada y ha roto estas inercias y en consecuencia la política es negociar permanentemente y cuando tú no obtienes los apoyos suficientes pues necesitas sumar y sumar con los que no son de tus siglas, pero que compartes un espacio político determinado. Por tanto, esto es democracia en estado puro y quien diga lo contrario es que no lo es de demócrata. Por tanto, yo hago esta afirmación con toda rotundidad. Es decir, porque esto imposibilitaría que aquellos que votan diferente puedan condicionar decisiones políticas que afectan parlamentariamente o que afectan a los gobiernos. Por tanto, cuando la ciudadanía no se equivoca cuando vota, toma una decisión muy determinada. Por tanto, la capacidad o incapacidad de quien tiene mayor o menor resultado, la incapacidad, por su propia incapacidad de sumar, pues le imposibilita que pueda acceder a un gobierno. Quien tiene capacidad y sabe hacerlo, pues termina sumando para conseguir erigirse de nuevo como presidente del gobierno. Por tanto, esto es democracia y es democrático. Y quien diga lo contrario es que no es demócrata, porque aquellos que lo niegan son aquellos que defienden que siempre les toca a ellos gobernar o que desearían siempre que ellos fuesen quienes gobernasen y que los gobiernos decidiesen siempre aquello que ellos piensan que debería pasar. Por tanto, cuando no gobiernan aquellos que tú has votado, pues tú tienes que respetar la mayoría que ha permitido que gobierne fulano, mengano o sotano. Vale. Bueno, muchísimas gracias. Esperemos encontrarnos otras veces. Te deseamos
un buen trabajo en Territory y tenemos pendiente también un trabajo sobre cómo distribuir un poco la inmigración en el territorio para que se pueblen los territorios con gente nuestra y que nuestra gente consiga condiciones de vida y de trabajo dignas, decentes, y bueno, ya lo vamos a trabajar y ya lo informaremos. Muchísimas gracias. Gracias a vosotras y a todos vosotros, y gracias de nuevo por permitirme explicarme. Gracias. Bueno, y seguimos nosotros con más Migrar sin Fronteras. El empadronamiento sin domicilio fijo es un procedimiento que permite a una persona registrarse en un municipio sin tener una vivienda fija. La legislación permite realizar este trámite en determinadas circunstancias. El empadronamiento sin domicilio es especialmente relevante para aquellas personas que se encuentran en situación de calle o que no tienen una vivienda permanente. Esto les brinda la posibilidad de acceder a una serie de servicios básicos y derechos que están asociados al empadronamiento. El procedimiento para empadronarse sin domicilio varía dependiendo de cada municipio y la normativa local. Hay que reunir una serie de documentación para hacer este tipo de empadronamiento, como son documento nacional de identidad, el pasaporte, etcétera, o sea, algún comprobante que demuestre quién eres. Comprobante de situación de calle, que es un certificado de un albergue, constancia de una organización social, etcétera. Y luego una declaración jurada de no poseer una vivienda. Es importante consultar la normativa local para asegurarte de los documentos específicos requeridos en cada municipio. Luego de esto acudes al registro civil o al ayuntamiento donde te desees empadronar y entregas la documentación que te requieren. Una vez realizado el trámite, el registro civil o el ayuntamiento emitirán un certificado de empadronamiento sin domicilio fijo. Este empadronamiento solamente te permite acceder a servicios básicos como atención médica, educación y algún otro beneficio social. Es fundamental tener en cuenta que el empadronamiento sin domicilio es un derecho reconocido por la ley y que todas las personas tienen derecho a acceder a él, sin importar su situación de vivienda. Las administraciones municipales están obligadas a garantizar este derecho y a facilitar el acceso a los servicios públicos a todas las personas, independientemente de su situación de vivienda. El empadronamiento sin domicilio es una opción legal para aquellas personas que no tengan un domicilio fijo. Es importante destacar también que el empadronamiento sin domicilio no es un permiso para vivir en la calle o en situaciones precarias de manera indefinida. Es solamente una alternativa legal que busca garantizar los derechos de las personas que temporalmente no tienen una vivienda fija, permitiéndole así acceder a servicios básicos y beneficios sociales mientras buscan una situación habitacional adecuada a sus recursos. Si en tu municipio no quieren empadronarte sin domicilio fijo, tendrás que asistirte jurídicamente para instar al ayuntamiento a que lo haga. Asociaciones como República para Todos o la nuestra, Migrar sin Fronteras, ya hemos intercedido entre personas que quieren empadronarse y el ayuntamiento que no quiere empadronarla. Hemos conseguido que se empadronara a esa persona y así hemos sentado también un precedente para que esa situación no volviera a producirse, y así han empadronado a partir de ahí a todo aquel que quisiera hacerlo. AG Asesoría de Empresas. Prestamos servicios de asesoramiento integral legal a las empresas y empresarios. Gestoría, asesoramiento de empresas y empresarios particulares, extranjería, laboral, contabilidad, fiscal, asesoramiento jurídico. Estamos en Barcelona, pero tenemos clientes y prestamos nuestros servicios en todo el territorio español.
Si te gusta nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en las redes. Nos encontrarás como @migrarsinfronteras. Hasta la próxima.